Buenas tardes nuevamente, concejales y mayores contribuyentes, muchas gracias por su presencia. Siendo las 19:35, vamos a dar inicio a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. En principio, se da lectura a las excusaciones de quienes no han podido participar. El jueves 2 de diciembre del 2021, buen día, como ustedes estaré ausente en Figueres el día 7 de diciembre, lamentablemente no acompañaré en esta oportunidad. Saludos, Marcelo Lachelle. En su lugar se citó a la señora Graciela Maldonado. 4 de diciembre de 2021, de mi mayor consideración, atento a la convocatoria que se me ha realizado para asistir a la asamblea de la referencia, comunico que por este medio informo fehaciente que por motivos de turnos médicos previamente coordinados deberé viajar en esa fecha, el martes 7 de diciembre, a la ciudad de Bahía Blanca. Consecuentemente no podré asistir a la misma. Sin otro particular, saludo atentamente María Carolina Solijano. En su reemplazo se citó al señor Facundo Santana. 6 de diciembre de 2021, señor presidente del Órgano Consejo Deliberante, dirijo a la presente a fin de hacerles saber que por motivos estrictamente laborales me será imposible concurrir a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, a la que fue oportunamente citado para el día 7 de diciembre venidero. Solicito consecuentemente se cita a quien corresponda según el listado blanco indicado. Atentamente, Facundo Pedro Raúl Santana. En su lugar citó a la señora Lese Gloria. 7 de diciembre de 2021, por la presente debo excusarme de participar de la asamblea por motivos de fuerza mayor que me requieren en Bahía Blanca. De ella muchas gracias, Graciela María Maldonado. Y también en el día de la fecha, 7 de diciembre, el señor presidente del Órgano Consejo Deliberante, don Carlos Aníbal Berterret, me dirijo a usted y curso intermedio a todo el cuerpo con el objeto de presentar mi excusación para la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, que fue oportunamente citada por motivos personales, hacen imposible mi asistencia a la misma. Solicito consecuentemente cita que corresponde como suplente. Los saludo atentamente, Adriana María Soledad, DNI 23 871 891. Bien. A continuación se tomará asistencia de concejales y mayores contribuyentes. Amondanay de Elizabeth. Presente. Barruti Valeria. Presente. Berterret Carlos. Presente. Carnevale Silvana. Presente. Luchiski Pablo. Presente. Luriarte Bernardo. Presente. De Vega Juan Pedro. Presente. Tintino Gabriel. Presente. González Estebarena Luis. Presente. Nazaret Victoria. Presente. Ketty José Gastón. Presente. Guevara Esteban José. Presente. Romano Silvio. Presente. Soto María Luisa. Presente. Alense Estela Maris. Presente. Benítez Eugenia. Burgos Héctor. Presente. Colinas Mariela. Presente. Gorza Hugo. Presente. Gracias Sebastián. Presente. Grondona Erika. Presente. Nel Mario. Presente. Lese Gloria Elvira. Macías Julio. Presente. Picone Juan Manuel. Presente. Sosa Rosa Mabel. Bien. Habiendo quórum entonces, damos comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 7 de diciembre del 2021. Las banderas ya están izadas por la sesión extraordinaria que acabamos de tener. Comenzamos el orden del día, lectura del decreto 1406 de convocatoria a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Visto que en la primera sesión extraordinaria celebrada con fecha 26 de noviembre del 2021, el honorable cuerpo aprobó por unanimidad la ordenanza preparatoria referente a la ratificación de la gestión efectuada ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires por el señor Intendente Municipal con fecha 27 de 10 del 2021, consolidación de deuda IPS, y por mayoría aprobó la ordenanza preparatoria impositiva ejercicio 2022, y considerando que se requiere la aprobación por parte de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículos 29 y 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por ello, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Pringles, en ejercicio de las facultades que le son propias, decreta. Artículo 1. Convócase a Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes para el día 7 de diciembre de 2021 a la hora 19:30 a efectos de considerar el siguiente orden del día. Lectura del decreto número 1406 de convocatoria de Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes. Consideración de la ordenanza preparatoria referente a la ratificación de la gestión efectuada ante el Instituto de la Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires por el señor Intendente Municipal con fecha 27 del bien del 2021, consolidación deuda IPS. Consideración de la ordenanza preparatoria impositiva para el año 2022. Designación de un concejal y un mayor contribuyente para la suscripción del acta de la Asamblea. Artículo 2. Cursense las citaciones correspondientes a las señoras y señores concejales y a las señoras y señores mayores contribuyentes. Artículo 3. Complacé, comuníquese, regístrese y archívese. Registrado bajo el número 1406, dado en la sala de la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante a los 29 días del mes de noviembre del 2021. Bien, estamos poniendo a consideración el decreto 1406, estamos votando. Aprobado por unanimidad. Consideración de la ordenanza preparatoria referida a ratificación de la gestión efectuada ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires por el señor Intendente Municipal con fecha 27 del 10 del 2021, consolidación deuda IPS. En reunión previa a la sesión, dado que todos han tenido el material con anterioridad y es un material extenso, se acordó omitir la lectura y pasar directamente al tratamiento del tema. Estamos votando entonces esto. Por unanimidad, aprobado. Bien, estamos en tratamiento del tema, entonces, tienen la palabra. Concejal Lasalle. Gracias, señor presidente. Bueno, muy brevemente voy a prácticamente repetir lo que ya referí en la oportunidad de la sesión preparatoria de la ordenanza, cuando se dio carácter de preparatoria. Este es un convenio al que se llega gracias a la buena voluntad de la provincia. El Instituto de Previsión Social supo hacer una muy buena lectura de la situación en la que se encontraba nuestro municipio. Y claro, hay que destacar también las gestiones que se hicieron desde el municipio. Eso no es algo a lo que uno por ahí estaba acostumbrado, porque siempre hubo un mito que cuando las banderas políticas entre nación y provincia eran distintas de los municipios no se podía trabajar, y este es un ejemplo más de que ese mito está derribado. No solo este convenio, sino la cantidad de planes habitacionales, de obra pública, programas de desarrollo social que a este municipio han seguido bajando, por lo que en ese sentido queremos desde nuestro bloque destacar la buena predisposición del gobierno provincial en este caso, y brevemente explicar que por este convenio se cierra un ciclo que se relaciona con una deuda que había con el Instituto de Previsión Social de larguísima data y que en su momento se intentó arreglar, pero no se podía porque las tratativas no daban sus frutos, y hoy podemos celebrar que con una quita muy importante y con una facilidad de pago que estamos en condiciones de afrontar, vamos a saldar esa deuda que, insisto, es de larga data, pero corresponde que uno honre sus obligaciones, y así lo estamos haciendo. Así que desde nuestro bloque, por supuesto, en su momento lo hicimos en la ordenanza preparatoria, y hoy, por supuesto, vamos a votar por la afirmativa
para esta ordenanza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? ¿O mayor contribuyente? Pasamos a votación entonces. La votación es nominal. Pasamos a votar por la afirmativa, primero en concejales, después mayores contribuyentes. ¿Cómo? Por la afirmativa o la negativa, la consideración de la ordenanza preparatoria referida a la ratificación de la gestión ante el IPES, consideración de la IPES. Comenzamos por concejales. Amondaite Elizabeth. Afirmativo. Baruti Valeria. Afirmativo. Bartolot Carlos. Afirmativo. Carnaval Silvana. Afirmativo. Frugisti Pablo. Afirmativo. Duriarte Bernardo. Afirmativo. De Vego Juan Pedro. Afirmativo. Lintino Gabriel. Afirmativo. González Lorena Luis. Afirmativo. Nazaret Victoria. Afirmativo. Ketty José Gastón. Afirmativo. Tiguarela Esteve José. Afirmativo. Romano Silvio. Afirmativo. Soto María Luisa. Afirmativo. Alense Estela Maris. Afirmativo. Benítez Eugenia. Afirmativo. Burgos Héctor. Afirmativo. Colinas Mariela. Afirmativo. Gorza Hugo. Afirmativo. Graci Sebastián. Afirmativo. Grondona Erika. Afirmativo. Nel Mario. Afirmativo. Macías Julio. Afirmativo. Picone Juan Manuel. Afirmativo. Sosa Rosa Mabel. Afirmativo. Bueno, por 25, por unanimidad, con 25 votos, entonces queda aprobada, ratificada la ordenanza preparatoria referida a consideración de deuda IPES. Pasamos a la consideración de la ordenanza preparatoria impositiva para el año 2022, al igual que la ordenanza anterior, dado que todos han tenido el material y es un material extenso, pasamos directamente al tratamiento sobre tema si lo aprobamos. Estamos votando entonces pasar al tratamiento sobre el tema, permitiendo la lectura de toda la ordenanza. Estamos votando por unanimidad. Bien, concejales y mayores contribuyentes, tenemos uso de la palabra. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Si no, pasamos a votación. Sí, mayor contribuyente, gracias. Habla viva voz. Gracias, señor presidente. Muy breve, solamente para comentar un poco la postura por el cual vamos a rechazar este aumento de tasas, por dos puntos. En primer lugar, yo hace bastante tiempo que vengo acompañando a los mayores contribuyentes en este recinto y siempre se ha tratado este decreto impositivo entre pan dulces y garrapiñadas. Hoy no alcanzamos a preparar el plenario, que ya nos están llamando para una asamblea extraordinaria para tratar este tema. Todo, obviamente, esto es debido a que la conformación del nuevo Consejo Deliberante, que viene a ser el 10 de diciembre, seguramente no es favorable para el Ejecutivo. Esto es la manera en que se ha trabajado el Ejecutivo con estos trámites de estos decretos, de estas ordenanzas, en cuanto a cuando le convienen que sean rápidas y sacadas en forma expeditiva, la tratan en forma inmediata. El segundo punto es porque consideramos que estamos siendo muy elevado el aumento que tienen las tasas. Hemos conversado con municipios de la zona y este municipio, desde que yo estoy acá como mayor contribuyente, debe ser el municipio que mayor ha aumentado las tasas en toda la provincia de Buenos Aires. Y me parece que le falta un poco de empatía en cuanto al momento de poner un porcentaje de aumento a las tasas. Considero que cada vez que hemos tenido estas asambleas mayores contribuyentes, nos han dicho, hemos tratado, hemos debatido en cuanto al porcentaje de recaudación que tiene el municipio.
siempre nos han dicho que van a aumentar la recaudación, que van a aumentar ese porcentaje, entonces está bien el porcentaje que imponen en cuanto a lo que consideran que es necesario para el aumento de las tasas, y la realidad demuestra que esa promesa no se ha logrado. Con lo cual me parece que seguimos insistiendo que nosotros consideramos que habría que hacer una segmentación de lo que es las tasas, considerando a lo que cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas con el libre puede acceder y poder tener la capacidad de pago. Es más fácil garantizar la capacidad de pago y no después andar persiguiendo a los contribuyentes por las deudas que tienen con el municipio. Por ese motivo consideramos con la compañera que vamos a rechazar el aumento de las tasas propuestas por el Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Perdón, concejal de la Ruta. Gracias, señor presidente. Nada, simplemente para... yo voy a apoyar la decisión del aumento de tasas, porque es una realidad la que vivimos en el país, y es una responsabilidad, al menos lo tengo yo con mucha responsabilidad de mi parte, porque tenemos una inflación que existe, que está, y que probablemente nos acompaña desde hace muchos años, y creo que desfinanciar al municipio sería no poder posteriormente presentar al municipio los servicios que tiene que servir a la población. O sea, el municipio es un prestador de servicios y los servicios tienen que ser de calidad. Y si no hay un aumento de tasas correlativo con lo que se estima para el próximo año, la prestación de servicios no va a ser insuficiente. Va a haber un deterioro y una desfinanciación del municipio, porque va a haber aumento de combustible, porque va a haber aumento de herramientas, se rompe un camión y va a haber hay que comprar los repuestos, y eso es algo que todos somos conscientes de que va a haber un aumento, y el próximo año no vamos a estar ajenos a que la inflación nos siga abatiendo. Por eso creo que es, de mi parte, lo hablo como mi persona, responsabilidad mía tener en cuenta este índice inflacionario y por eso acompañar con este aumento de tasas, que no me parece para nada desacertado. He estado estudiando en otros municipios los aumentos de tasas que se van a dar, en municipios cercanos al nuestro, y realmente no es para nada desmesurado, todo lo contrario. Así que por eso voy a apoyar el movimiento y creo que es acertada la decisión. Gracias, señor presidente. Gracias, José. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Pasamos a votación. Concejal Rivera Estudios, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo al principio lo que voy a hacer, por supuesto, es adelantar que no voy a acompañar el voto, si bien pasar nominal, yo no voy a acompañar este incremento de tasas. Como decía el mayor contribuyente de Graci, independientemente de algunas consideraciones políticas que comparto, que tienen que ver con la conformación de este encuentro, respecto a lo apresurado de convocar esta sesión extraordinaria para tratar la impositiva con mayores contribuyentes. Muchas de las cosas ya las abordamos y las especificamos con profundidad en la sesión preparatoria. Y yo particularmente me quiero detener en que voy a tratar de ser predecible, o tratar de alguna manera proyectar qué es lo que va a suceder, ¿no? Y hoy nos vamos a encontrar aquí en este recinto con mayores contribuyentes, concejales, que seguramente van a tomar la decisión de generar nuevamente una aprobación de este aumento de tasas, como lo vienen haciendo todos los años, con un dolor inmenso, entendiendo la dificultad que eso genera, parándose por encima de la coyuntura económica de las familias, de la situación socioeconómica,
pero en definitiva el resultado en este recinto va a ser la aprobación y va a ser un 48% de aumento de las tasas para los vecinos y las vecinas de Pringles. Ese va a ser el resultado independientemente de todas las cosas que se digan. Otra de las cosas que también me parece importante destacar es que si se ha configurado esta ordenanza impositiva artículo por artículo, porque si bien fue escueto y breve el periodo de análisis que tuvimos, la analizamos con profundidad, con todos los miembros de la comisión, con los miembros del bloque, lo hablamos, lo vimos, encontramos detalles que ni siquiera tuvimos la posibilidad de proponer para alguna modificación. Nos encontramos con algunos articulados donde se pasa de emitir una tasa trimestral a bimestral, y eso hay vecinos y vecinas que hoy se están enterando que lo que pagaban cada 3 meses ahora lo van a pagar cada 2. También seguramente hay vecinos y vecinas, y entiendo que por ahí también algún mayor contribuyente como parte de la comunidad sepa que tenemos un artículo que es el artículo 86, que como decía mi compañero de bloque Silvio Romano en la sesión pasada, funciona como una cláusula de gatillo que se dispara según el índice inflacionario, y eso nos arroja un 68 y un 70% del acumulado en porcentaje. Entre un 68 y un 70% en la mayoría de los casos, porque después específicamente vamos para abajo o vamos para arriba. Después lógico que hay algunas cuestiones en las que estamos de acuerdo, como lo que fue, por ejemplo, el detallar y el discriminar los rubros en cuanto a los comercios, a los establecimientos, que es algo que nosotros veníamos proponiendo también ya hace algún tiempo, y que por supuesto lo celebramos, pero en definitiva nosotros lo que ponemos como eje primario, ponemos en el centro del análisis, es la posibilidad que tengan las familias de abordar este tipo de incremento. Insisto, si hoy una familia no puede pagar 1.800 pesos o 2.000 pesos de impuestos, ya no los puede pagar ahora. Pongámoselo 10, que el incumplimiento va a existir. Entonces, en el marco del intento de reestructuración de la baja tasa de cobrabilidad, que después discutimos si es sobre el total, porque también van a escuchar acá seguramente hablar de la cláusula de exhibición, de extinción, del verbo en pareja, pero la realidad es que también hay muchos vecinos y muchas vecinas que no tienen por qué venir con un certificado de pobreza a la municipalidad a decir que tienen que exhibirse. Hay mucha gente que prefiere directamente no hacerlo. Entonces, eso a nosotros nos arroja un gran porcentaje, ya que sea un porcentaje está mal, pero que sea un gran porcentaje es peor, de vecinos y vecinas que no puedan afrontar. Porque si hablamos de que, ya con esto hago un paréntesis, ¿no? Invito a una reflexión. Si hablamos de que hay vecinos y vecinas que el que no está en la condición económica de poder abonar, tiene ese artículo que lo ampara y directamente no lo puede pagar. Ahora, la alta tasa que tenemos, la baja tasa de cobrabilidad que tenemos, ¿quiere decir que hay vecinos que no quieren pagar? ¿Le estamos diciendo eso a la comunidad? Yo no creo que haya vecinos que no quieran pagar. Me parece que todos aspiran y quieren cumplir con sus obligaciones de manera permanente, para llegar a fin de mes, pagar y cumplir con lo que se tiene que cumplir. Después, una pregunta que yo me hago también es si en el acumulado anual, ¿no? del porcentaje de esta impositiva más lo que se aumentó durante el año por el artículo 86 nos arroja un 68 y un 70%. El salario promedio de una familia pringlense en un año aumentó el 70%. Porque como todo también se ejemplifica y se pone en comparativa las arcas municipales
en cuanto a la recaudación con las economías familiares, que tienen que ver en una tabla de Excel, pero poco tienen que ver en la realidad. Acá hay concejales que están centrados y partiendo del análisis de manera permanente de que el único objetivo principal es cerrar las cuentas del municipio. Y el objetivo nuestro, señor presidente, además de tratar de garantizar la gobernabilidad, el saneamiento económico, es también poner en discusión si los vecinos o las vecinas pueden pagar o no pueden pagar. Porque, sin ir más lejos, tampoco vamos a permitir, como se nos ha dicho en alguna oportunidad, que se nos plantea, bueno, no, la idea de ustedes es desfinanciar, es un acto irresponsable, la verdad que es inmaduro, se oponen por oponerse. Hemos demostrado, durante todo este año, hemos demostrado con hechos concretos en este recinto y afuera de este recinto que colaboramos de manera permanente con las finanzas de este municipio. Y no digo que no se estuvo reconocido. Se reconocieron. Las cosas que se tienen que reconocer se reconocieron. En la sesión de hace unos minutos estábamos hablando de planes de vivienda. Tuvimos un fondo para la contención fiscal municipal que creó la provincia de Buenos Aires para abordar durante algunos meses el 50% del salario de los municipales. Yo me hago cargo de esa gestión. Yo soy del frente de todo. Y esa representación, yo me la pongo al hombro y creo que mis compañeros y mis compañeras de bloque también. Y muchas de las cosas que han sucedido, como lo es el Fondo de Fortalecimiento Económico, como lo es la ayuda para las pymes, para las economías afectadas, todas esas cosas que nosotros pudimos traer a Pringles con fondos provinciales y con fondos nacionales, independientemente de que también se va a decir seguramente qué es lo que tienen que hacer, independientemente de que sea lo que tienen que hacer, esa es plata que responde a necesidades directas, pero que no las tiene que absorber el municipio. Entonces, eso es importante también. No es sos bueno o sos malo si votás en la impositiva de diciembre. Y creo que muchas veces se trata de abordarlo de esa manera. Yo con esto lo que intento hacer es generar medianamente un recondo, un resumen, una breve reseña de lo que yo siento que es lo que tengo que hacer, entendiendo nuevamente, y digo que va a ser un voto nominal. Me parece que por todo lo atravesado hemos tenido un Estado nacional, un Estado provincial muy presente en términos de materia económica. Acá tenemos profesionales de la salud y seguramente sabrán cómo ha receptado en cuanto a políticas económicas y políticas públicas nuestro hospital. También a diferentes sectores que fueron afectados en esta pandemia, al mismo municipio. Y también acabamos también de aprobar la consolidación de una deuda que estamos en condiciones de afrontar, dicho por la concejala, y que respaldan claramente los números. Entonces yo digo, nosotros tenemos que ser una tabla de Excel, los vecinos son una tabla de Excel, vamos a sanear las cuentas verdaderamente y la gente va a tener que pagar servicios que a veces no se garantizan. Porque el primero que se me viene a la mente es el de la recolección con la frecuencia de 6 días que no se hace directamente. Ese aumento el vecino lo tiene directamente, lo va a tener. Después me hubiese gustado también que podamos, señor presidente, ya redondeo, configurar de alguna manera el destino de estos fondos que seguramente se vaya a aprobar por mayoría, pero que nosotros entendemos que tenemos que dejar nuestra postura claramente marcada. Pero nos gustaría que lo que se pueda recaudar con este presupuesto,
que seguramente mi compañero después va a hablar un poco de presupuesto también, pueda ser llevado a todas las áreas donde hoy tenemos falencias, donde tenemos necesidades, donde podamos mejorar el espacio público, donde podamos mejorar las calles, que tuvimos una lluvia hace muy poco y es importante estar con el gobierno anotando dónde están las prioridades, cuáles son las familias que no pueden salir de sus casas. Son realidades y que necesitan respuestas inmediatas. Y todo eso, concretamente todo eso, se ve en estas fechas donde nosotros decidimos, en representación popular, qué cantidad de plata va a pagar la gente y a dónde van a ir esos fondos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Uriarte. Gracias, señor presidente. Bueno, yo la verdad que celebro que discutamos el fondo de la cuestión, ¿no? De las tasas. Cuando hicimos la preparatoria se trataron temas de forma y no de fondo, que creo que es a donde debemos apuntar. El mayor contribuyente que habló dijo algo que la verdad que es muy interesante, que es el tema de segmentizar. Eso recuerdo el año pasado, que yo lo planteé también, de empezar a tener otra visión, que no estamos todos los concejales de acuerdo, es algo que atraviesa, creo, a los bloques, de ver si se ingresa la capacidad de pago, como tienen algunas comunas, o no. Yo soy de la mitad de la biblioteca que creo que tiene que tenerlo, es un trabajo que hay que realizarlo en todo el año, porque es muy trabajoso, pero por supuesto que comparto, es algo que en su momento, en la gestión de Cristina Kirchner, se había intentado hacer, se había iniciado con el tema también de las tarifas, de electricidad y gas, y después se abandonó, nunca se plasmó, pero era que el que puede pagar más lo pagara, y en eso estoy de acuerdo. Yo no me voy a cansar de decirlo, que acá el flagelo, el problema que nos pone a discutir estos temas de actualización o no de tarifa, es la inflación. Si tendríamos inflación cero, no estaríamos discutiendo esto ni ahora, ni con las garrapiñadas, ni antes ni después. Porque una vez que acordamos la tarifa, a no ser que pase algo, eso se mantendría en el tiempo. El problema es la inflación, que es el flagelo que no se puede superar, ni esta gestión, y por supuesto la nuestra tampoco. En esto tenemos que ser claros y sinceros. Entonces, con la inflación, todos los fines de año vamos a estar discutiendo a ver cómo actualizamos para poder equilibrar entre el poder de pago del vecino, que a su vez está disminuido por la inflación, que tiene que pagar en los alimentos, que es más del 53% que nos va a dar la inflación general, y eso lo pagan cuando van a comprar la yerba, cuando van a comprar la carne, más todavía. Y ahí están los impuestos nacionales y los impuestos provinciales, ingresos brutos y el IVA. Y eso, por supuesto que no lo discutimos porque no nos toca, pero hay que hacer mención a eso también. Y también paga la inflación el municipio, cuando tiene que comprar combustible, cuando tiene que comprar repuestos, cuando tiene que pagar los sueldos. Eso lo hablamos la vez pasada y fui a buscar los datos. Miren, en el 2020 se pagaron alrededor de 660 millones en sueldos. Para el 2021 va a ser más de 1.000 millones, un 60% más.
60% más a sueldo. ¿Es lo que cada empleado recibe en el bolsillo? No, por supuesto. Pero ahí están lo que siempre pidió la oposición, los pases a planta, las recategorizaciones. Cuando arrancamos el año eran 61 millones la masa salarial en enero y hoy es de 91 millones, un 50% más, y todavía no está el último aumento que se está negociando en paritarias. Hoy tuvieron entre Desarrollo, el municipio y los gremios para avanzar en eso, pero que el piso va a ser un 10%. Hablar de cobrabilidad yo creo que está, tantas veces lo hemos hablado, que la cobrabilidad es baja porque se toma sobre todo las partidas emitidas y ahí están los exentos, pero que sí siempre está ese 10-15% que yo creo que algunos no lo quieren pagar. En esto difiero del concejal que me antecedió la palabra. Hay algunos manieros seguro, porque cuando se lo va a apretar, como se ha hecho desde legales, apretar en el sentido legal, ¿no? No hay que mandar. Pero cuando se ha incentivado el cobro, se ha cobrado. No somos matones. Con respecto a los que se habló de las exenciones, que ya alguna vez también se ha mencionado el tema de que tienen que traer un certificado de pobreza. Es lo que tienen que hacer para obtener planes nacionales. Todo tipo de asistencia tenés que demostrar que realmente lo necesitas. Lo damos al primero que viene. Tenemos que ser responsables con eso. El objetivo principal, dijo el concejal que me antecedió la palabra, es que el objetivo nuestro es el equilibrio fiscal. Acabamos de aprobar una ordenanza que crea un fondo que lo propiciamos desde nuestro bloque. Y casualmente expliqué que fue una lucha pero un debate con quien maneja las finanzas municipales, porque de alguna manera le estamos metiendo la mano en el bolsillo para crear este fondo que apunta a fortalecer los emprendimientos de la agroindustria. Entonces, cuando hay que discutir, por supuesto que lo discutimos. El presupuesto no vamos a hablar porque ya fue aprobado. También se mencionó esta, entre comillas, cláusula gatillo. Mire, yo antes que cláusula gatillo la llamaría cláusula matafuego, porque se activa si el país se incendia. Para que se active esa cláusula, la inflación tiene que irse a la estratosfera. Y recién ahí se produce el aumento. Todos esperamos que no sea así. No por el tema de la tasa en sí, municipal, sino por lo que todo lo otro representa. También se nombró el fondo provincial que se dio en realidad en el 2020. También se lo había nombrado en la sesión preparatoria. En realidad, porque dijeron que se pagó algunos meses de sueldo. Fueron 19 millones que se recibieron, porque se recibió menos coparticipación, y en ese momento la masa salarial era de 40 millones, así que con ese fondo ni siquiera se pudo pagar la mitad de la masa salarial de un mes. Para poner en contexto que por supuesto ayudó y más con el contexto de aquel momento, pero bueno, pongamos en la medida justa cada cosa. Repito que me parece bien que discutamos las tasas y no las formas. Algo que quiero dejar claro, porque se han mencionado en diferentes lugares, acá y también en los medios, que pone en duda la representatividad de este cuerpo para
representatividad que tenemos para tratar estos temas, y repito lo que dije en la sesión que se trataron estos proyectos, que nuestra representatividad nace cuando comenzamos con este mandato de concejales y termina cuando termina el mandato. No es que se va venciendo con el tiempo, sino mientras estemos sentados acá, cada uno de nosotros, hasta el último día y el último minuto, tenemos la representatividad que a su tiempo nos dio la ciudadanía con su voto. Y así vamos a actuar. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro concejal o mayor contribuyente va a hacer uso de la palabra? Concejal Romano. Gracias, señor presidente. Bueno, siempre hemos estado acá en este recinto cuando tratamos la Asamblea de Mayores Contribuyentes para aumentarle los impuestos municipales a los vecinos. Siempre hemos discutido, digamos, el contenido, ¿no? Algo aritmético, digamos, si era mucho, era poco, el porcentaje que aumentábamos, era una cuestión de números. Siempre discutíamos el contenido. Pero bueno, ahora en realidad también estamos discutiendo las formas, ¿no? Y el concejal mío decía, está bueno, él no quiere hablar de las formas en que fue todo esto dado. Porque claro, recordemos cómo fue todo esto, ¿no? Y además, ahora me voy a explayar un poco más en las cosas que se han hecho en este recinto en las últimas semanas. Creo, lo mismo que decía la concejala, creo en la seriedad, por eso siempre tratamos de fundamentar cuando nos oponemos a un impuestazo, a un porcentaje que nos parece excesivo para el bolsillo de los vecinos. Siempre tratamos de fundamentarlo, siempre tratamos de no desfinanciar al municipio de ninguna manera. Nosotros pensamos que es de otra manera. Yo siempre digo, si 10 vecinos pagan 10 pesos, el municipio recauda 100, si los 10 pueden pagarlos. En cambio, si solo 3 pueden pagar 20, el municipio recauda 60. Entonces, nosotros creemos y seguimos sosteniendo que en algunas tasas el aumento es excesivo porque la cobrabilidad es muy baja. Y me voy a referir a la cobrabilidad porque en la sesión anterior se nos tildó que no teníamos datos y que, bueno, un poco se nos chicaneó, que no habíamos mirado las cuentas. Y en realidad uno cuando recaba datos cree que tiene la razón, o por lo menos que lo que dice es acertado, ¿no? Y cuando hablamos de las formas, lo que sucedió es que lo que habitualmente no pasaba era que el bloque oficialista se comportaba como concejales, como miembros del departamento deliberativo, se comportó como miembro del gabinete, ¿sí? Y sacó todo a las apuradas. Y esto es la verdad. Esto es la verdad. O sea, sacó todo a las apuradas. Nosotros pedimos un tiempo para poder discutir con ellos, ¿sí? Esto de bajar, pero lleva tiempo discutir tasa por tasa. Algunas tasas, como puede ser la reparación de caminos rurales, puede estar bien el 48%. Ahora la B, que pagan todos los vecinos, un 48% que puede subir al 68%, nos parece, y nos sigue pareciendo, muy excesivo. Entonces esta forma, esta manera de comportarnos llevó, me acuerdo que yo en el momento de la sesión anterior sostenía que era legal, pero no sabía si era legítimo. Y cuando digo legítimo a veces es una cuestión de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Si te asiste o no. Pero ahí ya entran los valores y por ahí lo que para mí es legítimo, para otra persona no. Pero bueno, cuando es legal para todos, ¿no? Y acá se incurrió en un grave error, ¿sí? Que es aprobar el presupuesto antes de los recursos, de tener los recursos. Los recursos son la coparticipación y lo que ingresa por tasas. Voy a leer, ¿sí?, lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, ¿sí?
porque obviamente acá siempre se nos mandaba a estudiar, ¿no? Bueno, que las leyes están para cumplirse, se nos mandaba para leer, a estudiar, ¿no? El artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dice: la formulación y aprobación del presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose gastos sin la previa fijación de los recursos para su financiamiento. Al día de hoy, todavía no están fijos los recursos para su financiamiento. Esto es así. Los recursos para el financiamiento que dan las tasas, recién hoy, en caso de que se apruebe, van a estar fijos. Eso lo dice la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 31. Con lo cual, ya los que decían, bueno, vayan a estudiar, los arcángeles de las instituciones, los que paladines de la República, los que decían, no saben, estudien, bueno, esas formas se incumplieron. Aprobamos un presupuesto, yo la verdad lo investigué con varios presidentes con varios concejales, nunca pasó que se aprobara un presupuesto, y la verdad que el error es nuestro, me hago cargo de no haberme dado cuenta de que aprobamos un presupuesto antes de tener aprobada por mayores contribuyentes. Eso es una barbaridad. Por más que después digan, no, porque en algún municipio hay jurisprudencia, bueno, el artículo es claro, dice, no se puede aprobar el presupuesto si no están fijos los recursos. Y esto fue lo que hicimos. Pero bueno, todo eso viene por lo que nosotros sostenemos que fue a las apuradas, un poco lo que decía el mayor contribuyente Grassi, esta misma asamblea de mayores contribuyentes. El año pasado se aprobó el 30 de diciembre. 30 de diciembre, a las 20 horas. ¿Sí? Con lo cual, me parece que, por lo menos, yo tengo la sobrada sospecha de que esto había un apuro que, bueno, uno lo entiende. ¿Por qué lo niegan? Bueno, pero bueno, las cosas están. Después el contenido, ¿no? Si el 48% es mucho, es poco, si hay mucha inflación o poca inflación, sí, la inflación existe, pero no a todos le pega igual. No le pega igual la inflación al vecino, que es empleado municipal, al que alquila, que a todas las personas. ¿Por qué? Con respecto a la cobrabilidad, señor presidente. ¿Cuánto es la cobrabilidad? De acuerdo a las cuentas, ¿no?, del ejercicio 2020 analizados en el 2021. ¿Cuánto facturó el municipio de tasa vial y cuánto cobró? Facturó 139 millones y cobró 110. Y le da un 79% de cobrabilidad. No lo fijen mucho ese número porque en realidad puede ser engañoso. De Inspección de Seguridad y Higiene facturó 3 millones y cobró 1,57. Le da un 52% de cobrabilidad. Y el ABL, que es el que paga la mayoría de los vecinos, ¿sí? La mayoría de los vecinos paga el ABL, que el que estamos aumentando el 48%, el municipio facturó, o sea, devengó 91 millones y cobró 39. Y bueno, a cada uno, cuando le vienen con el argumento de sí, pero ahí están los eximidos, está mal sacada la cuenta, sí, es cierto, en algún momento lo dijeron, y nosotros hicimos un pedido de informes, porque esta misma discusión la tuvimos el año pasado. Hicimos un pedido de informe para que se nos dijeran estas tres tasas cuántos habían eximido, para sacar bien la cobrabilidad. Tal es así que en la quinta sesión ordinaria del 16 de junio de este año llega la respuesta a la comunicación 743, así que fue una respuesta rápida, ¿no? La verdad que fue una respuesta rápida porque todavía estamos esperando que nos respondan las horas extras. Todavía estamos esperando, pero esa respuesta la respondieron rápido porque fue aprobada la comunicación el 4 de junio y la respondieron el 16 de junio. Y aquí me voy a la B para no aburrirlos. ¿Cuánto, eso fue el año pasado, cuánto había emitido en pesos? Había facturado en pesos 56 millones. ¿Cuántos recibos, no? A unos 13.000 recibos mensuales. ¿Cuánto se eximía en pesos? De esos 56, ¿cuánto había eximidos? 6.347.000.
¿Cuánto era el total facturado descontando los eximidos para tratar de desbaratar el argumento de que ahí estaban sacadas la cuenta? ¿Cuánto era el total facturado sin los exentos? 50 millones. ¿Cuánto cobró? 25 millones. Es 50%. ¿Sí? ¿Cuánto es la cobrabilidad de la tasa bien? El 87%. La verdad que ahí se exime solamente el 0,47% de las partidas. En el ABL se exime el 11% de las partidas. Y en el Seguridad y Higiene se eximió en el 2020, ahora probablemente ha sido más por el tema de la pandemia, el 8% de las partidas. Entonces la cobrabilidad es muy baja, por lo cual nosotros pretendemos y decimos que esto debería haberse tratado durante más tiempo en la comisión. Y después lo hacía mucho es poco. A ver, patente de rodados. El municipio de Pringues aumenta el 48%. La provincia de Buenos Aires aumenta el 35%. Ahí está la diferente manera de ver las cosas y probablemente el 35% hubiera sido como Tres Arroyos, ¿no? Que pide un aumento de la tasa del 35%. No la vi bien a la ordenanza, pero me dijeron el 35%. Entonces, aprobamos un presupuesto sin haber tenido las tasas fijas. Y después, cuando vamos al capítulo de servicios sanitarios, acá hay algo que es ilegal, ¿sí? Que por lo menos a mi manera de ver las cosas es ilegal, señor presidente. Y voy a tratar de explicar por qué, y creo que va a quedar muy claro. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser desaprobada y volver a ser redactada esta ordenanza, porque estamos haciendo una ordenanza ilegal. El artículo 67 dice: para los casos en que el servicio de agua corriente sea medido y cobrado por la Cooperativa Eléctrica Limitada Coronel Pringues según ordenanza 36, su modificatoria, establezcase un incremento de los valores de la tarifa del servicio de agua corriente un 24% a partir de enero y un 24% sobre lo fijado en junio a partir del 30 de junio. O sea, eso sí, se te da un 53% de aumento de agua. Y acá dos cosas. Uno, si es justo. ¿Sí? Si es justo aumentarle el 53% del agua potable a los vecinos de Coronel Pringues. ¿Por qué? Porque uno dice, ya termino, tengo un minuto nada más, señor presidente. Si uno cree que, bueno, que ha tenido que financiar los pozos de agua, ha tenido que financiar las obras de ampliación, pero en realidad es que el gobierno nacional, con más de 3 millones de pesos, casi 4, financió la obra de ampliación de agua potable, el agua, las placas lo dejamos aparte, y financió con 28 millones de pesos la perforación. Entonces, aumentarle el 53% a los vecinos después de haber recibido un montón de plata del gobierno nacional para agua potable, eso es justo. Para mí no es justo. Pero además es ilegal. Además es ilegal, señor presidente. Y ya termino. Cuando uno lee la ley orgánica de las municipalidades, ¿sí? En el capítulo 3, artículo 93, ¿sí? Creo yo, a ver, que va del 93 al 106. Es el que habla específicamente de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. El artículo 106, que es el último del capítulo, dice, estamos hablando de impuestos, de aumentar impuestos, ¿no? Y acá dice, la denominación genérica de impuestos comprende la contribución de mejoras y la retribución de servicios municipales, oblado de forma directa, no así los servicios de agua corriente. Esto no se puede hacer por de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de las municipalidades. ¿Sí? Le voy a leer bien el artículo, señor presidente. La denominación genérica de impuestos comprende la contribución de mejoras y la retribución de servicios municipales, oblados en forma directa, no así las tarifas de los servicios de vehículos, automotores, transporte colectivo de pasajeros y cargas.
aguas corrientes, aguas sanitarias, teléfono, gas, electricidad y análisis. Claramente, la ley orgánica de las municipalidades, que es la que nos debe regir, dice que este artículo, que aumenta el agua, que ponemos la tarifa de agua corriente, no puede estar en esta ordenanza. Por lo cual, esta ordenanza, señor presidente, debe ser desaprobada y vuelta a la comisión, porque estamos cometiendo una ilegalidad, además de aumentarle en manera desproporcionada los impuestos de manera uniforme a todos los vecinos. Nada más, señor presidente. Gracias. ¿Algún concejal? Concejal Lafayette. Gracias, señor presidente. Bueno, han hablado pocas personas, pero se han dicho muchas cosas, algunas ciertas, otras no tanto. Por suerte existen los archivos, y si uno va a la sesión anterior, en este mismo cuerpo, concejales opositores refrendaron, lo he dicho en comisión, respecto de que el 48% de aumento les resultaba razonable. Así que, si cabe alguna duda, basta con mirar la sesión anterior y van a ver que así es verdad lo que digo. Hoy lo desconocieron. Hoy resulta que un 48% de recomposición es un impuestazo. Bien, la realidad es que siempre tendemos a hacer el paralelismo entre lo que es la economía municipal o estatal y lo que es una economía familiar, porque hay una cuestión lógica y que tiene que ver con lo presupuestario. ¿Cuánto va a ingresar? ¿Cuánto se puede gastar? En este sentido, no podríamos dar un número distinto al 48%, porque tenemos una inflación interanual que a hoy está en el 53,5%. Entonces, no podemos afinar más el lápiz. La realidad es que para que el municipio siga funcionando, necesitamos recomponer las tasas. Por otra parte, estamos hablando de un montón de cosas que, con mayor o menor profundidad, llevan inquietud a los vecinos. La situación económica. Somos un pueblo de 23.000 habitantes, no la marcamos nosotros, la marca el Estado Nacional, la marca el Estado Provincial y, por supuesto, la marca el mundo. Lamentablemente, estamos en un contexto de pandemia que, a mí humilde entender, y hablo por mí, no voy a hablar por el bloque, ha permitido que el Estado Nacional justifique la inflación y justifique una emisión monetaria que no se ha visto en los últimos 50 años. Vamos a dejar los 80 porque si no dicen que remito siempre ese hito. Entonces, si lográramos controlar la emisión monetaria, si lográramos controlar la inflación, si hubiera políticas económicas a largo plazo, esto no se estaría discutiendo. Coincido plenamente con lo que acaba de decir el concejal de Uriarte. Lo del certificado de pobreza es algo que vengo últimamente con la cuestión del déjà vu. Siempre hay que aclararlo. No es presentar un certificado de pobreza. Uno, cuando intenta acceder a un beneficio en la ANSES, por ejemplo, debe acreditar un montón de cosas. ¿Por qué nosotros no pediríamos eso si estamos cuidando las arcas municipales? Nadie tiene que llegar al municipio con un cartel en la frente que diga no puedo pagar. Entonces, me parece dantesca la exageración que hacen de esa situación. Porque el doctor Casquero y toda la gente que está en recaudación se sientan mano a mano y con quien no puede pagar, se habla y no paga. Con respecto a la cobrabilidad, y ahí me toca el corazoncito, siempre tenemos una lectura muy distinta. Por suerte, los números son innegables y nosotros confiamos plenamente en los números que arroja el Departamento Ejecutivo. El campo, el sector agropecuario, con la tasa vial, tiene un índice de cobrabilidad de alrededor del 90%. Pero claro, eso no se dice, porque es el campo. Entonces, vamos a
los datos sobre lo que conviene, no sobre las certezas. Acá el 90% de los chacareros ponen la plata como hay que ponerla. Y aquellos que no la ponían fueron intimados como correspondía, y esto se inició a fines de su mandato y se sigue haciendo, porque hay mucha gente a la que le gusta tener campo en la zona de Coronel Pringles y no pagar los impuestos. Y esa gente se la fue a buscar, y esa gente pagó como corresponde, de acuerdo a la ley. Con respecto a la colaboración, yo supongo que si llevan 2 años colaborando es porque hay confianza y entienden que hay responsabilidad, si no, no lo estarían haciendo. Hablan de representación popular. Nosotros también somos representantes populares, ¿sí? Nosotros cuando nos sentamos acá representamos a todos los ciudadanos. Pero en este caso particular, y hablando de las fechas, de la cercanía de fin de año y del apuro que tenemos, yo me voy a recorrer en el tiempo. Puede que en 2 años la cosa sea distinta y sabré callarme la boca o pedir las disculpas del caso, pero hoy un 60% de la ciudadanía nos refrenda con el respaldo popular. Entiendo que, y soy respetuosa del voto que tuvo la oposición, que tal vez hablan por el 18 o 20% de representación popular que tiene. Y en cuanto a lo último, sin dejar de decir que se hacen 6 recolecciones, se hacen 5 nocturnas y una diurna, pero bueno, así un dato de color. Me pone recontenta algo, señor presidente, ¿sabe usted? Porque han dicho que los bastardeamos, que no sabemos entender, que la ley orgánica. Celebro que se haya leído la ley orgánica. Lástima que no entraron a la Asesoría General de Gobierno ni a la Honorable Tribunal de Cuentas. Porque acá tengo algunos fallos, porque no sé si usted sabe, acá hay letrados y hay gente que sí tiene conocimiento de las fuentes del derecho, independientemente de lo que dice la ley y a lo que hay que ajustarse, hay órganos encargados de interpretarla, ¿sí? Es decir, que no es una ilegalidad que el presupuesto esté aprobado. ¿Por qué? Porque gracias a una moción de preferencia que se hizo y que se trató, en primer lugar, la ordenanza preparatoria para esta ordenanza impositiva, está eso aprobado de manera previa al presupuesto. Con lo cual, si quieren, puedo leer, acá tengo los fallos, tenemos 2015, Municipalidad de Alberti. Más inmediato, 19 de febrero de 2019, Municipalidad de Ramallo. Y justamente lo que consultan es eso. No voy a aburrir a toda la gente y no me da el tiempo, pero básicamente voy a leer 2 frases que vienen justo. Estos dictámenes se basan en otro previo de Zárate, ¿sí? Que son agregados, ¿sí? Y que están, si uno entra a la página del Honorable Tribunal de Cuentas, los va a tener. Y acá lo que voy a leer. Si bien no se explicita en el relato de los hechos, cabe suponer que si se encontraba reunida la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes a fin de sancionar la ordenanza fiscal impositiva, es porque previamente el Consejo había aprobado la respectiva ordenanza preparatoria. Eso es una idea. En tal contexto, cabe evocar los diferentes preceptos contenidos en la Ley Orgánica Municipal aplicables a fin de evacuar las cuestiones planteadas. Paréntesis, no solo es el artículo 31. Ver artículos 29, 98, 99, 100, 101 de la Ley Orgánica Municipal. Para mayor abundamiento, la doctrina del organismo también ha señalado que, a contrario censo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica, es una facultad propia del Consejo y no de la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes la de cálculo de recursos y presupuesto, de gastos que le fuera remitido por el intendente, lo que directamente acontecería al reducir el porcentaje de incremento tributario contenido en el proyecto de ordenanza fiscal impositiva remitido concomitantemente con el presupuesto. Acá se dio eso, la concomitancia de los 3 proyectos. Lo que refuerza en el presente supuesto la imposibilidad legal de efectuar en el marco de la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes la modificación a una baja que se había intentado en el caso de autos. ¿Qué quiere decir esto? Que sancionada la ordenanza preparatoria, como hicimos nosotros, merced a una observación de un concejal de la oposición, tratamos, como correspondía primero la ordenanza impositiva, quedó con carácter de preparatoria, quedó firme, y eso habilitó a que aprobáramos el presupuesto. Entonces, señor presidente, yo y mis compañeros de bloque me lo dicen
Pichi, bueno, todo el mundo sabe acá que es Pichi, te pones re intensa, sos re intensa, sos re intensa. En esa intensidad me permito recomendarle a cualquier persona que se acerque si tienen dudas respecto de la legalidad, que lo hablen con el asesor letrado del municipio, que hagan, si están tan seguros de la legalidad, que hagan la acción correspondiente o la consulta correspondiente, pero se pidió en repetidas oportunidades en el mismo sentido. Con lo cual, recomiendo que al leer las leyes, también en este caso que se trata de derecho municipal, vayamos al Honorable Tribunal de Cuentas, a la Asesoría General de Gobierno y a la Corte Suprema de la provincia. Porque en ese sentido vamos a poder saber cómo interpretan los organismos, ¿sí? Entonces, celebro que se haya leído la ley, pero invito a leer doctrina, al señor Tenaglia, al señor Paso, invito a leer al Tribunal de Cuentas, invito a leer a la Asesoría General de Gobierno, Cuba, la Suprema Corte de la provincia, porque creo que todos los días podemos aprender algo y siempre podemos mejorar. Muchas gracias. Gracias, consejero. Bien, ¿alguien más va a pedir uso de la palabra? Concejal de Vea. Gracias, señor presidente. Bueno, ahora sí que sinceramente decir que tengo que voy a extrañar a Monserrat Romano porque valoro sinceramente su inquietud y su trabajo de investigación. Recuerdo la primera sesión que nos tocó allá en el Palacio del viejo recinto, y en aquella oportunidad me había tomado un trabajo arduo del análisis, sobre todo de la tasa de alumbrado público, cosa que insistí en una vez siguiente y después abandoné cuando logramos trasladarlo a un valor porcentual en kilowatt, a lo que creo que ha sido una decisión acertada, porque es una tasa que ya no se discute más de cuánto tiene que ser, porque va de la mano a lo que realmente tiene que tener un análisis de una tasa, y que es el costo. En esta oportunidad, en esta ordenanza, se hizo un buen análisis y ahí sí hubo algo de segmentación con respecto a la iluminación, hubo algunas modificaciones, sobre todo en el casco céntrico, donde la tasa de alumbrado público tuvo una readecuación y creo que ha sido superadora. Pero bueno, hubo muchas cosas que a lo mejor, sinceramente, aún me culpa, me faltaría hacer un análisis más cercano al doctor Romano respecto a los números, pero creo que nuevamente vamos a volver a hablar de muchas cosas más allá de los números. Y hubo dos cosas que se tocaron acá, coincidiendo con lo que decía el concejal Uriarte, que sin inflación toda esta discusión no existiría. Y le voy a sumar a algo que se dijo por ahí de la extinción y de los certificados, que sin pobreza tampoco estaríamos hablando mucho de esto que estamos hablando hoy. Nuestro país viene flagelado durante muchísimos años de inflación y de pobreza. Sea la gestión que sea, nadie ha podido resolver este tema. Algunos con más intención, otros con menos, otros con más resultados, otros con menos, y otros con a lo mejor ideología y otros no. Pero hay muchos temas que sin duda por ese lado vamos a ir. Volviendo a haciendo los balances y resúmenes de la gestión o del tiempo que hemos pasado por el cuerpo, en ocasiones anteriores hubo algunas alternativas y propuestas de aumentos diferentes o menores, cosa que en esta no, al menos en esta, creo que en la anterior tampoco, pero al menos en esta. Entonces la pregunta es, antes o después de la rapiñada, del bisteltoneo, del arrollado, ¿la respuesta iba a ser distinta? ¿La propuesta iba a ser distinta? Yo estoy seguro que no. No voy a caer en el de por las dudas, no sé de qué se trata por las dudas, me pongo porque el análisis que se ha hecho no puedo decir que tenga que ver con eso. Ahora, fantástico. No el 48, no el 62, no el 70. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué hacemos?
¿Cómo hacemos para que las prestaciones de los servicios, que eso es una tasa, el municipio la pueda seguir prestando? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para esta gran discusión, y que me voy sin poder avanzar mucho en este tema, de la gran cantidad de prestaciones que el municipio presta y no tienen una tasa asignada? Esa gran discusión. Lo hemos hablado muchas veces con mayores contribuyentes, en demostrar todo lo que presta un Estado, el Estado municipal de 4.000 primes, no tiene tasas asignadas. Y ahí aparece en sí, claro, llegó un montón de plata para el agua potable. Vale. Ahora, ¿por qué aumenta o no aumenta el agua potable? Ahora tenemos una red más larga, hay que darle más agua a más cantidad de gente. Indudablemente que eso va a generar un aumento en los costos de la prestación del servicio de agua. Entonces, si no vamos a incorporar el concepto costo al análisis de una tasa, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Se habló del artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, donde dice del equilibrio fiscal. Y por otro lado se dice que no nos interesa el equilibrio fiscal, y he tenido compañeros no de nuestro bloque, sino de otros, en donde han exacerbado la cuestión de que no importa cuántos den los números, sino que se presten las cosas. Bueno, señores, así estamos como país, así estamos como comunidad. A nadie le interesa que los números rindan. No importa. ¿Sabe qué va? Voy a volver a lo que tanto le gustaba a la compañera de bloque, chiquipum, chiquipum. Y dale que va. Ahora, ¿cuándo vamos a incorporar esas cosas? Yo quiero agradecer nuevamente a los mayores contribuyentes que dedican este tiempo, y que nosotros nos apasionamos con estas cosas y les quitamos más tiempo todavía de su actividad y de lo que fuera, pero valoro que estén comprometidos con la sensación de que acá se manejan los recursos de toda la ciudad. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Con fiscal aprobada, con presupuesto desaprobado, esa otra gran discusión. Fantástico, nosotros decimos listo, vamos a esperar, aprobemos la dispositiva y después vemos el presupuesto. Bárbaro. ¿Cuánto decimos que vamos a cobrar de impositiva? El 48% más. Y si no lo cobramos, ¿qué hacemos con el presupuesto? Porque es un presupuesto. Lo mismo que dije en la sesión anterior. Entonces, fantástico, coincido en que hay que tener a ver de dónde vamos a sacar los recursos, pero tampoco hay la certeza de que vamos a tener los recursos. La provincia de Buenos Aires se ha cansado de gestionar sin presupuesto. Y ahora resulta que es la Biblia. Si no tenemos presupuesto no se puede hacer más nada. Se habló en un momento de que hay una tasa que es un error de tipeo, de bimestral a trimestral. Errores conceptuales. No estamos hablando que va a pagar 14 meses del año, va a pagar en vez de cada 2 meses, cada 3 meses, que no va a ser así, pero a ver si entendemos un poquito, no es tan complicado. No es tan difícil entender que en vez, no voy a pagar 3 veces, voy a pagar en vez de 2 veces, cada 3 meses. No va a ser así, pero quiero aclararlo porque es parte de esa gran confusión que vamos generando. O al revés, no importa, pero se entiende lo que digo. No importa, no están entendiendo lo que digo. Ahora, vuelvo a otra cosa. Fantástico. Vuelvo a insistir y voy a insistir con la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción? ¿No aumentamos? Listo, cortamos el chorro con un montón de cosas. Y voy a insistir con las que no tienen tasas afectadas. Ahora, a nivel provincial o a nivel nacional, resulta que se nos ocurre, y esto que lo tengo en la cabeza y nos viene dando, el impuesto a los envases. Y lo dije en la sesión anterior. Todo esto son impuestos compulsivamente. Yo no puedo decidir, che, dame un litro de leche, voy con la mano así y le pongo, dame un litro de leche en la mano para así me ahorro el envase. Ahora eso va por un tubo, la pagás de prepo. Ya lo dije en la sesión anterior, ojalá pudiéramos cobrar de prepo, el Estado municipal pudiera cobrar todas las tasas de prepo. Como bien pasa con algunas de las tasas específicas, que me podría decirle, las marcas y señales. ¿Por qué tiene la mayor tasa de cobrabilidad? Porque no hay forma de esquivarla. Y bueno, y hay cosas que tienen que ser así. También el Estado municipal tiene que ser responsable de la prestación de los servicios que tiene que prestar. Que siempre pueden ser mejores, siempre pueden ser mejores. Usted ha incorporado esa frase de que siempre puede ser mejor. Siempre falta. Claro que sí. Pero yo interpreto al Estado municipal, a la administración municipal,
como los recursos que uno maneja en su casa. Entonces resulta que, no, si es el Estado, a todos nos parece que es una cosa rara y que cae plata del cielo. No, algunos están acostumbrados a que sí funcione, pero no funciona así. Entonces el Estado, cuando tiene que ir, el Estado municipal, a comprar las cosas que tiene que comprar, si no, ¿sabés qué? No, flaco, nosotros tenemos una capacidad de pago diferente, entonces no, el aumento de administración, no te lo voy a pagar. Y así vamos con todas esas cosas, no hay caso. Pero me voy a resignar a eso y voy a seguir apostando a que propongamos cosas diferentes. Bueno, perfecto, se planteó. ¿Es tiempo, más tiempo, menos tiempo? Lo dudo. Bien lo dijo el concejal Uriarte en la sesión anterior, o no recuerdo quién fue. Tenemos todo el año para estar analizando estas cosas. No podemos decir que nos cae de sopetón. Claro, cae de sopetón lo que propone el Ejecutivo, porque así funciona, pero tenemos el tiempo suficiente para proponer cosas distintas, innovadoras, la gran palabra, innovación, creatividad. Seamos innovadores. La segmentación es una innovación. Yo soy el que estoy del otro lado de la biblioteca y ya lo sabemos, conmigo no lo va a discutir más, ya lo veo. Pero yo no estoy de acuerdo con la segmentación. Porque no estoy convencido de eso y bueno, está bien, será postura y algunos acompañan y otros no. Pero sigamos avanzando en eso, discutamos. Hay que crear una nueva comisión que sea la de análisis de tasas, que se cree. Somos fanáticos de crear comisiones, ¿por qué no podemos crear una que llegue a fin de año con una propuesta a la par de la que manda el Ejecutivo? Sea el oficialismo que sea nuestro espacio, sea el otro. En buena hora que sí suceda. Ojalá esas cosas empiecen a pasar. Hago mea culpa en que he sido a lo mejor lo poco entusiasta en ese aspecto, o me resigné un poco a lo mejor. Pero son discusiones que hay que seguir dando. No nos podemos quedar en que en esto, no, 48 no, entonces me opongo. Decime algo. 47, 53, 30, 10. Bueno, perfecto, hagámonos cargo de esto, Porque después venimos con todo, que la paritaria, que esto, que todo, claro, que todos tenemos derecho y todos tienen derecho a tener una asignación acorde a la prestación que se da. Ese mismo concepto, eso mismo que están diciendo y que tanto pregonan, lo pongo con la prestación de los servicios. Que es el nombre, se dice en lo municipal, tasa. Si vamos a seguir en ese camino, insisto, incorporemos todo lo que se da como servicio municipal y no tiene asignación correspondiente, tasa aplicada. Vamos a poner los términos como son. Y voy a seguir manejándome, pero insistiendo en que son los costos los que determinan la gran cantidad o el gran porcentaje del valor de una tasa. Los que se prestan con tasas asignadas y las que no tienen tasas asignadas. Así que, por supuesto, voy a acompañar esta propuesta porque sabemos que tiene un análisis riguroso y tiene mucho que ver la recomposición de este año que va pasando y hablamos siempre de un presupuesto de lo que puede hacer el próximo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más hace uso de la palabra? Concejala Mondaray. Gracias, señor presidente. En realidad breve, porque después de las elecciones tan fervorosas y consecutivas de los civiles, pero no quiero dejar pasar de decir una cosa muy sencilla. Se habla de nación, de provincia, de municipio, se habla de préstamos, se habla de tasas, de impuestos, de préstamos que hizo la provincia al municipio, la nación habrá hecho la provincia y la nación al municipio. Y mientras que escuchaba yo decía, ¿y quién paga? ¿De dónde sale ese recurso? Entonces, mi primera intención fue darme vuelta, ¿no? Porque ellos son los que pagan. Para que la nación tenga para darle a la provincia al municipio, para que la provincia tenga para darle
Entonces, ¿quiénes pagan? Nosotros, ¿sí? Estamos votando nuestro propio aumento de tasas, el otro día decía. Creo que aquí en el Consejo y también en la banca hay gente de distintos poderes adquisitivos. No podemos decir que somos finalistas de privilegio, ni tampoco una familia que debe ser asistida. Cuando se habla de cobrabilidad y decimos, me parece que eran 6 millones que dijo el concejal Silvio Romano que eran justificados porque no se cobraban. Yo sacaría cuántas personas ni siquiera reciben, o sea, ni siquiera tienen intención porque no le pasa por su existencia el pagar la tasa, pero no es porque no quieran, no es porque no tienen conciencia ciudadana, es porque sus prioridades son otras y realmente no entienden muy bien qué es pagar la tasa. Yo creo que me estoy yendo ya a un análisis interno sociológico a lo mejor. Estamos en un país donde creo que pasa más allá lo sociocultural, más casi que lo económico. Si no cambiamos la cultura de trabajo, si no cambiamos la manera de ver, va a ser muy difícil sobrellevar esta crisis. Y insisto en lo que decía hoy, cuando se trabaja en conjunto y hay un objetivo en común y ese objetivo es superador, se logra salir adelante. Coincido con el concejal de Vega, la inflación es un flagelo, la pobreza es otro, y a pesar de los intentos que hace denodadamente cada uno de las partes del Estado, hacemos algo. Entonces, es un esfuerzo supremo que hacen los contribuyentes, que sí, generalmente son los que siguen contribuyendo, siguen poniendo el hombro. Y muchas veces no fueron asistidos por el gobierno nacional y provincial. Y sin embargo, siguieron con sus empleados al hombro, siguieron pagando las cargas sociales y siguieron apostando a un país y a una ciudad. Entonces, reconozcamos de una vez por todas que existimos personas que estamos trabajando para que este país salga adelante, que necesitamos de recursos, porque sin recursos no hay posibilidades certeras para poder salir adelante, que necesitamos un equilibrio fiscal tan hablado y agradezcamos que tengamos un municipio que esté fiscalmente armonizado. Creo que tendríamos que seguir apostando y ver qué posibilidades tenemos de seguir avanzando en esto. Y creo que el 48% o no de la tasa es sumamente importante y hablan también del aumento que puede haber después del 10%, pero yo tengo la esperanza y apuesto a que no tengamos que ni siquiera tocar ese 10%. Porque la intención no es oprimir al ciudadano que paga. La intención es poder salir adelante, poder seguir prestando los servicios y poder seguir pagando los empleados municipales que tantas veces aquí lo hablamos, porque la masa salarial que hoy se manifestó acá, creo que es sumamente importante y los recursos tienen que estar. Así que voy a apoyar la ordenanza cual ha sido elevada. Gracias, señor presidente. Si les parece, cerramos el debate. Yo creo que todas las posturas ya han sido suficientemente expuestas y pasamos a votación de la ordenanza preparatoria. Pasamos a votar. Nominalmente,
Comenzamos por los concejales respecto a la ordenanza preparatoria impositiva año 2022, por la afirmativa o por la negativa. Amonay Elizabeth. Barruti Valeria. Berteret Carlos. Afirmativa. Carnevali Silvana. Negativo. Kuczynski Pablo. Afirmativo. Uriarte Bernardo. Afirmativo. De Vega Juan Pedro. Afirmativo. Quintino Gabriel. Afirmativo. González Esteban Luis. Afirmativo. Nazaret Victoria. Afirmativo. Ketty José Gastón. Negativo. Rivera Esteve José. Negativo. Romano Silvio. Negativo. Soto María Luisa. Negativo. Alense Estela Maris. Negativo. Benítez Eugenia. Afirmativo. Burgos Héctor. Colinas Mariela. Afirmativo. Gorza Hugo. Afirmativo. Gracias Sebastián. Negativo. Grondona Erika. Afirmativo. Nel Mario. Afirmativo. Macías Julio. Afirmativo. Piconi Juan Manuel. Afirmativo. Sosa Rosa Mabel. Afirmativo. Bueno, por 18 votos afirmativos y 7 negativos queda aprobada la ordenanza preparatoria impositiva por mayoría para el año 2022. Debemos designar un concejal y un mayor contribuyente para la suscripción del acta de la Asamblea, si quieren proponerlo, con Luis González y Silvana Carnevali. Sí, nosotros vamos a proponer como mayor contribuyente al señor Mario de nuestro bloque. Muchas gracias. De nuestro bloque proponemos a María Luisa Soto para la suscripción de la acta. Estamos votando estas designaciones. Mociones apoyadas por concejal Lafayette y Quintino. Estamos votando entonces la designación. Aprobado por unanimidad. Bueno, de esta manera, siendo las 21 horas 12 minutos, damos por finalizada la sesión. Corresponde a Río de la Bandera Bonaerense, concejal Silvana Carnevali, a Río de la Bandera Nacional, concejal Pablo Pucci. Muchas gracias a todos.